Buenos días. De acuerdo a nuestro programa, vamos a continuar con el contenido que tuvimos en las clases presenciales. Ya hemos abordado sobre todo allí la antropología bíblica. Desde la antropología bíblica desprendemos la antropología teológica, que es la reflexión sobre los contenidos planteados en la fuente de la revelación, que es la Sagrada Escritura. Y vamos a abordar, sobre todo en este encuentro, los temas de la gracia y el pecado, que son temas cruciales que ya lo hemos enunciado al estudiar el Génesis, pero hemos trabajado nosotros sobre todo capítulo 1 y 2 del Génesis. Vamos a abordar el capítulo 3, pero lo vamos a hacer desde un gran teólogo del Nuevo Testamento, que es Pablo. Buscamos en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 en adelante. Lo voy a leer del 12 al, al versículo 21. Dice así Pablo, conocedor del Antiguo Testamento. Pablo es prácticamente un rabino, él cuenta que se ha formado en la escuela de Gamaliel. Él conoce las técnicas que tenían los rabinos de estudio e interpretación del texto bíblico. Entonces Pablo escribe de este modo en una de las cartas que es la más delicada de Pablo, la carta a los Romanos, que es una carta de la madurez, una carta extensa, donde él ya ha madurado la teología, que muchos de los temas están enunciados en la carta a los Gálatas. Aquí hay una profundización de esos temas. Y dice así Pablo: por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces fíjense, habla acá hace alusión a Adán, capítulo 3 del versículo del Génesis, perdón. Y la afirmación esta es contundente: todos hemos pecado. Dice, en efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Introduce otro tema importante para el pueblo judío, que es el don de la ley. Moisés es el gran legislador. La ley, para nosotros 10 mandamientos, en el pueblo judío la ley son los 5 primeros libros que contienen 613 preceptos, dentro de los cuales se encuentra de manera fundamental el Decálogo, en 2 versiones, en el capítulo 20 del Éxodo y capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Entonces, con la sanción de la ley, el ser humano puede tener una norma objetiva de moralidad y darse cuenta qué está bien y qué está mal. Entonces dice, la ley señala nuestras transgresiones. Dice, sin embargo, hasta Moisés no había ley, pero lo mismo reinaba la muerte, que Pablo la considera una consecuencia del pecado. Dice Pablo, versículo 15. Y miren este detalle que dice, transgresión semejante a la de Adán, que es figura, Adán es figura del que debía venir. ¿Se acuerdan que en la carta a los Corintios habla de el primer Adán, el último Adán, el primer hombre, el segundo hombre, el hombre natural, psíquico, y el hombre espiritual, neumaticoi, dice, ¿no? Bueno, versículo 15. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la falta de Adán, con la cual se introduce la muerte, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Así como viene la muerte por el primer hombre, por el nuevo Adán, va a venir la vida, y que le llama a él gracia. Versículo 16. Tampoco se puede comparar ese don
con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación de muchas faltas. Introducimos aquí otro tema que luego lo vamos a desarrollar, la gracia como justificación. Dice Pablo, en efecto, versículo 17, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. El pecado trae muerte, la gracia trae vida. ¿Se acuerdan que dice en la carta a los Corintios, ese texto que lo hemos leído y releído, dice, el primer hombre fue hecho un alma viviente, ¿no? Citando el capítulo 2 del Génesis. Pero el último hombre, dice, es espíritu dador de vida. Entonces, por eso dice, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Hace un parangón entre el primer Adán y la transgresión que hereda toda la humanidad y el nuevo orden que se va a instaurar en Cristo, el nuevo Adán, también para toda la humanidad. Dice 19, y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones. No es que la ley cause las transgresiones, sino que permite darnos cuenta que vivíamos en un estado de anarquía y de transgresión. Dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. En el capítulo 6 va a continuar explicando cómo nos liberamos del pecado, de este pecado fundante a partir del bautismo. Bueno, esta explicación que hace, podríamos decir, el rabino Pablo del pecado, de este pecado del tercer, que aparece en el tercer capítulo del Génesis, es muy interesante porque allí está contenida la teología del pecado y de la gracia que se va a desarrollar históricamente en San Agustín. Después también hace un salto cualitativo en la Edad Media, en Santo Tomás de Aquino, y es retomado en Trento, cuando se da en el siglo XVI, cuando tenemos el problema de la Reforma y de la Contrarreforma. Nosotros, después ustedes, con mucha paciencia y con un análisis crítico, deben leer el capítulo 3 del Génesis, tomen de la bibliografía el texto que hemos puesto allí de Rabasi, donde está muy bien explicado, o de los libros que tengan de introducción a la Biblia, que están allí puestos en la bibliografía, y analizan bien el capítulo 3. Y también está en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, está muy bien analizado el tema del capítulo 3. Capítulo 3 va unido al capítulo 2, que habla de la creación del ser humano, del origen bueno, todo esto que hemos analizado, formado del barro, formado como pareja humana, pero va unido al 3. ¿Y cómo va a explicar el origen del mal? Lo explica también de una manera, con un lenguaje simbólico, mítico, se plantea el origen del mal. ¿Por qué? Si todo ha salido de la mano de Dios,
por qué hay violencia, maldad en el mundo. Y me lo va a explicar de esa manera que todos conocemos desde el catecismo, con el pecado de Adán y Eva, con la transgresión, comiendo el fruto del árbol, y viene el castigo al final. Todo esto Pablo lo conocía y analiza, pero lo analiza desde la novedad de Jesucristo. Estos textos de Génesis, que decíamos que tienen como género literario, le llamamos etiología sapiencial, porque intentan explicar las causas, el porqué del mal, de dónde viene, y esto cómo va a ser sanado por la gracia de Cristo. Esto se planteó fuertemente en el siglo IV, en la época de San Agustín. Había un monje, Pelagio, un tipo virtuoso, que consideraba que lo de Adán era simplemente un mal ejemplo. Y San Agustín, que había sufrido en carne propia los desórdenes de la vida, plantea que el pecado, como va a decir San Pablo, es un misterio de la iniquidad. Este mal se instala en el corazón nuestro. Y la pregunta, ¿dónde tiene el origen? Bueno, como dice Zygmunt Bauman, para los griegos era relativamente fácil la explicación del bien y el mal, porque tenían en su panteón dioses a los cuales le atribuían el bien, dioses a los cuales le atribuían el mal. En la mentalidad bíblica es todo un problema, como va a plantear allí Bauman, porque Dios es uno y único, entonces es al final el origen de todo. Entonces, ¿dónde está el mal? Y eso va a explicar San Agustín, que es un genio en la doctrina de la gracia, este pecado fundante, que después los teólogos van a hablar de pecado, le vamos a llamar pecado original. Ahora bien, se dice pecado por analogía, porque ¿qué es pecado? Peccatum es una palabra de latín que significa transgresión. Es una transgresión a una norma. Por eso nosotros en el catecismo los chicos dicen que es pecado, es atentar contra la ley de Dios. San Agustín lo define así como un desorden que, en lugar de ir a Dios y ordenar las criaturas en torno a Dios, dice, uno se vuelve hacia las criaturas y da la espalda a Dios. Entonces el pecado es mucho más que esto, que una mala palabra. El pecado es un desorden que nos imposibilita hacer el bien. Pablo lo va a formular, dice, tengo una ley en mi carne que me lleva a hacer el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que me gustaría realizar. Como nos decían a nosotros en el seminario, cuando hacíamos propósitos, intenciones y volvíamos a lo mismo, decía el rector, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Eso lo sufrimos todos los seres humanos. Esa imposibilidad a veces, o mejor dicho, esa limitación para hacer el bien y esa inclinación al mal, la Biblia dice, tiene un origen. Hay un ser malo, un maligno, un espíritu malo que nos ha llevado a transgredir. Y el drama está en nuestra libertad, esta elección mala que después nos va esclavizando. Eso lo plantea con crudeza San Agustín en contra de los pelagianos, que también ponían toda la fuerza en el ser humano, y nosotros sabemos que el ser humano es frágil, sí lo sabremos nosotros por la modernidad. Bueno, entonces de esa manera los teólogos dicen, hablamos en sentido analógico, porque para que haya pecado es una transgresión que uno lo hace con conciencia y con libertad, ¿no? Decimos en teología, para que haya pecado grave tiene que haber deliberación, conciencia, libertad y materia grave, algo delicado, que uno elige mal y hace mal, por debilidad o por maldad. Bueno, esto lo trabaja mucho San Agustín. También Santo Tomás, y se define, ¿no es cierto?, esto que sabemos, los pecados capitales,
los pecados veniales, los pecados graves, ¿no? Que son los que nosotros trabajamos también en la catequesis para aprender el sacramento de la reconciliación y cómo obtener nuevamente la gracia. Los teólogos entonces van a hablar del pecado original, originante, este que está en el origen de la historia, y el pecado original, originado, esto que heredamos. En el fondo es un drama que, como lo ve Pablo, que lo puede ver mejor que nosotros, que somos, venimos de la modernidad individualista, para él la humanidad es una sola realidad. Entonces, este primer ser humano simbólico que es Adán, introduce a la humanidad una falta que nos va a dejar marcado a todos. San Agustín va a hablar de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ese término difícil del latín. Es un desorden que nos queda en la naturaleza y que nos lleva a no hacer todo el bien que deberíamos hacer, ¿no? Por eso también están los pecados de omisión. Y también nos orienta al mal. Es una fragilidad que tenemos, o más que la debilidad humana, es esta orientación, va a decir San Agustín, hacia el mal. En la modernidad, con Lutero, se plantea otro problema. Con Lutero, allí, así como San Agustín, hace ver que la humanidad no es tan omnipotente como pensaba Pelagio. En el caso de Lutero, decía que sin la gracia de Dios todo lo del ser humano es pecado, es pecaminoso. Entonces reacciona el Concilio de Trento, y sobre todo habría que leer los cánones del 1510 al 1516, los cánones, no digo el año, que están en un libro que nosotros decimos Denzinger, pero en realidad es Magisterio de la Iglesia, que lo ha compendiado Denzinger, después se ha completado por otros autores como Hinerman, y allí están contenidos los cánones que expresan ya verdades fundamentales obtenidas después de largas discusiones teológicas. Bueno, allí el concilio dice que la naturaleza humana es capaz de hacer el bien, pero el pecado la deja herida, y va a introducir el tema de la gracia. Pero ya San Pablo, ahora vamos a entrar en el tema de la gracia. San Pablo, en la carta a los romanos, fíjese que va a hablar todo el tiempo de la liberación en Cristo. ¿Y qué va a hacer también San Pablo? En el capítulo 6 habla de la identificación con Cristo por el bautismo, y que el bautismo nos trae la liberación, la purificación, la sanación de este pecado original. Podríamos decir, de este defecto de fábrica con el cual venimos los seres humanos al mundo, todos. Por eso Pablo habla todo el tiempo, todos. Dice, todos han pecado y se hallan en la gloria de Dios. Esto se lo planteó San Agustín. Y los niños traen también esta falta. Por eso el hecho de pertenecer a la humanidad, como heredamos lo bueno, heredamos lo malo. Entonces, esto lo llevamos por ser seres humanos. Entonces dice, ¿qué nos libera? ¿Qué nos sana? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? También lo va a explicar la carta de Pedro. Dice, el bautismo es una palabra, sumergirnos en la muerte de Cristo, en la pasión, muerte de Cristo, y resucitar a la vida nueva. Este rito, que una cosa era el bautismo de Juan el Bautista, que era un rito de purificación, un signo profético que hacía que la gente se sienta aliviada de sus pecados, de su falta, de sus errores. En el caso del bautismo cristiano, que lo manda Mateo capítulo 28, dice el Señor, vayan, prediquen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Va a ser el rito fundamental para la iniciación cristiana, para entrar en esta nueva humanidad, para entrar, como dice Pablo, en la corriente del nuevo Adán, para entrar en la corriente de la gracia, para ser, va a utilizar el término,
justificados. ¿Por qué? Para el Antiguo Testamento, el ser humano, digamos, que está bien a los ojos de Dios y ante lo demás, era el que cumplía la ley, ese era el justo. Pero la ley era toda la instrucción que viene de Dios. Entonces eso lo hacía, si cumplía, lo hacía justo. Si cumplía los 613 preceptos, lo hacía justo. Pero ¿qué sucedía en la práctica? Era casi imposible. Entonces Pablo dice, por las obras, por nuestros méritos, no podemos alcanzar esta justicia original, esta vida de piedad, de estar bien con Dios, con los hermanos, con la naturaleza. Tenemos fallas. Entonces, ¿qué nos hace justo? La gracia de Dios, el don de Dios. Por eso va a hablar de ser justificado, o sea, ser hecho justo. Eso se va a dar en el cristiano a través de este gesto que se le aplica. La pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, que son redentores, este acto redentor de Cristo, se le aplica a la criatura humana. Desde San Agustín para acá, siendo niños, porque él dice, los niños también tienen esta falta, y para qué esperar de adultos, antes bautizaban a adultos, si se puede, si los padres pueden hacerlo justo antes, ¿verdad? Después vendrá la confirmación, que es el sacramento de adultos, donde ya el adolescente y sobre todo el joven y el adulto acepta esto que han hecho los padres y vivir en este camino de la gracia. Bueno, todo el capítulo 6 de la Carta a los Romanos va a hablar del bautismo, de la justificación y de la aplicación del misterio pascual al ser humano para que se identifique con Cristo. Este don le vamos a llamar gracia, una palabra charis en griego. Gracia es, ¿para qué usamos en la gracia? Cuando alguien nos hace un favor, o nos hace un regalo, o nos hace una atención, nosotros decimos gracia, o muchas gracias. Bueno, o decimos esa persona tiene gracia, tiene muchas acepciones, pero la acepción es que es un don, un regalo, la gracia. Vamos ahora a la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios hemos hablado el otro día de estos himnos prepaulinos, o sea que estos himnos que fueron gestados en la comunidad cristiana, y aquí hay uno bellísimo en la carta a los Efesios, que es una carta posterior, que algunos dicen deuteropaulina, toma este himno en el capítulo 1 que recitaban los primeros cristianos. Miren de bello que es. Dice Pablo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza como comienzan los himnos judíos, Baruch Adonai Eloheinu, bendito sea Dios. Acá nuestro Dios. Y acá agrega, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo define. Ya por Jesucristo conocemos el misterio de la Trinidad, conocemos la intimidad de Dios. Dice, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. ¿Qué va a marcar este himno? La elección eterna de Dios a cada uno de nosotros en Cristo, en el nuevo Adán, en el que nos trae la justificación. Dice, Él nos predestinó a ser sus hijos, aquí dice, adoptivos, porque ¿cuál es el hijo único de Dios? Es Jesús. Y en Jesús somos elegidos, somos mirados, somos aceptados como hijos. Dice, Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Porque así Dios lo quiere, porque así Dios nos ama. Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su querido Hijo. Mire, para alabanza de la gloria de su gracia, esta gracia que nos dona en el Hijo.
Por eso toda gracia va a ser cristocéntrica. La gracia es este don de Dios que nos da la filiación, que nos justifica, que nos purifica. Van a decir los teólogos que es sanante, no solamente nos va a limpiar del pecado original, sino que nos va a elevar a la condición de hijos, sanante y elevante. Dice, en Él, en Jesús, hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Miren, precioso. Dice, redención es rescate. El pecado nos hizo a toda la humanidad esclavos y nos hace esclavos. Los vicios, que son reiteración de hábitos malos, nos esclavizan. Nosotros, como decía un dicho que había, decía, la primera copa, el hombre bebe vino, decía respecto al alcoholismo. En la segunda copa dice, el vino bebe vino. Y en la tercera copa, el vino bebe al hombre. Uno puede elegir, todas las adicciones son así, y después uno ya queda pegado y cuesta salir. Esta condición de esclavitud, esta condición de pecaminosidad que tenemos toda la humanidad, este desorden, ya vamos a ver cómo lo dice en lenguaje actual el Vaticano II, de esto nos libera la redención de Cristo. La muerte de Cristo, va a decir así el credo, es por nuestros pecados, es por nuestra salvación. Muere un justo, el justo, para limpiarnos totalmente. Lo va a explicar también de manera genial el teólogo de la carta a los Hebreos, cómo este sacrificio del Cordero Inmaculado va a obtenernos la redención, la purificación, el retorno a Dios. Dice, por su sangre hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. La sangre purificadora de Cristo es la que nosotros recibimos en la Eucaristía, por eso es el sacramento principal. Eso va a decir la carta a los Hebreos. No nos pueden limpiar, comentando una fiesta judía del Yom Kippur, donde se purificaban con la sangre de un chivo. Lean después el capítulo 16 del Levítico. Se elegían dos chivos, uno se dedicaba ahí al altar al sacerdote y el otro lo separaban, era como si le cargaran los pecados y lo mandaban al desierto, que era para ellos el lugar del mal, del demonio, y ese pobre animal, bueno, se moría ahí en el desierto. Es el famoso chivo expiatorio, el que se lleva las culpas de todos nosotros y va a morir por todos nosotros. La carta a los Hebreos dice, no, es imposible, dice que sangre de animales, porque los asperjaban con sangre, dice, nos pueda purificar la conciencia, la interioridad. Eso lo pudo hacer la sangre de Cristo. Dice, hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo. Todo el plan de Dios mirado desde Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. ¿Qué sucede? También eso va a usar Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4, que dice, llegada la plenitud de los tiempos, la entrada del Hijo de Dios en el mundo, en la historia de la humanidad, significa una plenitud. Dice que en la plenitud de los tiempos reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. Versículo 11. En él hemos sido constituidos herederos. Claro, si somos hijos, eso también era en la antigüedad, somos herederos de nuestros padres, de los bienes materiales y espirituales. Por eso cuando alguien parte a la otra vida, nosotros decimos en clave, en imperativo, decimos, dale, Señor, el descanso eterno. ¿Y de dónde sacamos el derecho a reclamar? A partir del bautismo, que el Señor nos ha hecho hijos,
y que nos promete una herencia y una herencia eterna. Y nosotros que pedimos descanso eterno, luz que no tiene fin, paz. Dice, en él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. O sea, la salvación, el centro, el hombre nuevo, el paradigma es Jesucristo. Dice, en él, en Cristo, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Está hablando de esta nueva humanidad que se nuclea en la iglesia, que es esta nueva realidad en Cristo. Ese espíritu, el Espíritu Santo, es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Lo ves siempre, no solamente en clave individual, sino que lo mira Pablo en la clave colectiva, como cuerpo, como realidad. Bueno, este himno, fíjese, la plenitud dice, Dios nos ha agraciado, Dios nos ha dado la gracia, nos ha elegido. Este pasaje va a tomar el Papa Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater sobre la Virgen para explicar este privilegio de nuestra Madre y explicar el capítulo 1, versículo 28 del texto de Lucas. Dice así el texto de Lucas, dice, en el saludo del ángel a la Virgen, ¿verdad? Esto que nosotros lo sabemos, que rezamos siempre el Ángelus y somos un pueblo mariano. 1.28 dice, el ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Dice en griego Jaire, que jaritomene ho Kyrios metasú, que jaritomene, llena de gracia. No le dice el nombre, no dice alégrate María, dice alégrate llena de gracia. Una teóloga latinoamericana dice que este es el nuevo nombre que en la Biblia, cuando Dios da una misión, da un nombre nuevo. Por ejemplo, Abraham. El Señor le dice a Simón, no te llamarás Simón, sino te llamarás piedra, Pedro, Kefas. Bueno, dice a nuestra madre, el nombre nuevo es la llena de gracia. Estas gracias anunciadas, dice el Santo Padre Juan Pablo II, en la carta a los Efesios, para todos los creyentes, ha sido derramada con sobreabundancia sobre nuestra Madre la Virgen. La llena de gracia, dice, el Señor está contigo. Tiene un privilegio único que la va a convertir en la madre del Hijo de Dios, en la Madre de Dios, como va a declarar después el concilio de Éfeso. Bueno, todo esto lo va a explicar de una manera mejor y brillante Clara Temporelli cuando tengamos el módulo de Mariología en octubre y podamos analizar todo este misterio de la mujer que acontece en la Virgen María y que nos brinda otra perspectiva y que necesitamos ahora en el siglo XXI. Bueno, entonces, este don del cual María recibe en plenitud y que después la teología dice que es tan grande que la redención de Cristo se anticipó en ella, que el Padre, viendo los méritos de su Hijo, la anticipó y por eso la libró del pecado original, que se libra mediante la redención de Cristo. Bueno, ¿qué es este don? La teología toma, vamos a la segunda carta de Pedro, dice en el versículo 3, su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. El poder divino nos da gratuitamente. Se llama gracia porque no la merecemos, porque es un don. Mira lo que dice en versículo 4.
Gracias a ella se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas para que ustedes, le dice Pedro a la comunidad, dice, para que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué don de Dios? Es participar de la naturaleza divina. Nosotros tenemos una naturaleza humana, somos criaturas, somos frágiles, somos débiles, somos pecadores. Esa es nuestra realidad, la de todos, excepto la de Cristo y nuestra Madre Santísima, todos los demás, todos, del Papa para abajo, todos. Entonces dice, este don nos hace tomar parte, participar de la naturaleza divina. Por eso nos constituye en hijos de Dios. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino analizó esto de manera genial y siguiendo la filosofía de Aristóteles, que distingue entre sustancia y accidente, dice, bueno, ¿qué es la gracia? Dice, nuestra sustancia no es divina, no somos, dioses. Entonces dice que no puede ser parte de nuestra sustancia. Es un accidente, y el accidente principal, que es un hábito. Entonces la gracia va a residir en nosotros, por eso se llama gracia habitual, de manera estable. La tenemos que cuidar mediante la vida ordenada, la vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos, conforme, decíamos, al equilibrio en ese trípode con Dios, con los hermanos, con la naturaleza. Los medios de la gracia van a ser los sacramentos, la oración. Todo esto es fundamental para vivir bien. Y después los teólogos van a distinguir entre esta gracia habitual y las gracias actuales. Estos dones que tenemos de bondad que nos permiten hacer muchas cosas buenas. Eso debería ser el estado habitual. Pero para eso tenemos que sostener una lucha, porque más allá de la sanación que trae la gracia en el bautismo del pecado, nos queda esta inclinación que es la concupiscencia, este desorden existencial, y por eso tenemos que sostener esta lucha a lo largo de la vida. Bueno, vamos al número 22, a modo de síntesis. Número 13 de la Gaudium et Spes. ¿Qué dice la Gaudium et Spes del pecado? Dice, creado por Dios en la justicia, o sea, hemos salido bien de las manos de Dios, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, ¿quién es el demonio? El espíritu maligno, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Esto que los griegos decían, el mito de Prometeo, ¿verdad? Al margen de Dios. Dice, conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. Ahí está el drama del pecado. El drama del pecado es este desorden que dice San Agustín, este cambio, ¿no? Decía él, aversio a Deo conversio ad creaturas. Aversión a Dios, irnos hacia las criaturas. La conversión, por eso va a ser, que Jesús después pide, es un giro, volver a Dios, ¿no? Esto que dice Jeremías, vuelve Israel al Señor, ¿no? Dice el concilio, lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. Mire, lo que la Biblia nos dice, eso lo sabemos cada uno con un poquito de honestidad, de autocrítica, de examen de conciencia, sabemos esta verdad. Dice, el hombre en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal.
y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el ser humano la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como las relaciones con los demás y con el resto de la creación, ¿no? Se rompe, decíamos, como decía el Santo Padre en la Laudato Si, se rompe este orden. Dice, es esto lo que explica la división íntima del hombre. Vivir atomizados, divididos, esquizofrénicos. Esa es nuestra experiencia y eso nos hace sufrir y nos enferma y enfermamos a otros. Por eso San Agustín dice, conserva el orden y el orden te conservará. Cuando retomamos el camino de la gracia tenemos que cuidar este don. ¿Cuáles son los efectos de la gracia? La paz, la inhabitación de la Trinidad en nosotros, la armonía. Dice, toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como enrojado en cadenas. Pero el Señor, miren qué bonito, habla de la impotencia que sentimos frente al mal, pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándolo interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que los retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de la revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimente hallan simultáneamente su última explicación. O sea, nos hace ver la grandeza del llamado, la revelación, y también los límites que nosotros sentimos, la fragilidad, la miseria. Bueno, después ustedes ya van a leer, para cerrar, el número 22, que es, digamos, como una síntesis, donde habla del don del Espíritu, de la gracia, del señorío de Cristo, del triunfo, del nuevo Adán y cómo podemos renovar la humanidad. Que la gracia del Señor la tenemos que buscar, pedir, como dice Santo Tomás, no anula nuestra naturaleza, la supone y la eleva, la necesitamos para estar en paz, para estar en armonía con Dios, con los hermanos y con la creación. Que tengan una buena semana. Tienen para profundizar el libro que hemos citado de la Daria, número 22 de la Gaudium et Spes, y el documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre esta realidad del pecado y de la gracia. Nos vemos pronto para explicar el otro tema, el último tema, que es la escatología, nuestro destino final, la muerte, el juicio, la resurrección. Que tengan una buena semana.